Está con nosotros Tomás Gálvez. Yo quería hacer todo este comentario para mantenerlo a usted, Tomás, fuera, ¿no? de cualquier tipo de comentario político que nosotros podamos hacer en ese sentido. ¿Por qué? Porque celebramos cómo has estado cuidando, ¿no?, la institucionalidad en el Ministerio Público, muchas veces a pesar de lo que nosotros esperábamos, ¿no?, que quizás se haga, como tomar medidas disciplinarias contra el equipo Lavajato o ser firmes pues, con José Domingo Pérez, etcétera. Pero yo creo que ha demostrado, ¿no?, la actitud que has tenido, cómo debe manejarse el Ministerio Público. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, en realidad, yo siempre fui fiscal de la Nación interino y reconocí como fiscal de la Nación titular a Delia Espinosa. ¿Por qué? Porque justamente el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que la elige como fiscal de la Nación seguía vigente. Eso en primer lugar. De tal forma que el hecho de que en este momento regrese, y yo lo tenía previsto. Siempre lo dije. ¿Por qué? Porque en realidad la Junta Nacional de Justicia no llegó a precisar con exactitud las razones por las cuales la suspendió. Y una de las razones, una de tres más o menos que había, era que no incorporó como fiscal de la Nación a Patricia Benavides. Y eso yo lo dije desde el primer momento que salió la resolución de la Junta Nacional de Justicia. Sí, recuerdo que causó mucha polémica, claro, ¿no? Y lo pusiste en un tuit. Claro, que esa parte era inejecutable. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia no podía dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que eligió a Delia Espinosa. Entonces, eso lo ha certificado ahora el juez. Yo creo que es razonable. O sea, ¿sabías que esto iba en algún momento iba a ser declarado fundado por esa razón? Por esa razón. Inclusive ahí los otros dos supuestos que son el no haber incorporado de inmediato a Patricia Benavides y el no haber incorporado a Inés, a la doctora Solari, ¿ya? Eso sí eran razones para iniciar un proceso disciplinario y eventualmente suspenderla. Pero ellos optaron por que no incorporó como fiscal de la Nación a Patricia. Eso se iba a caer y se cayó. No hay sorpresa, eso era así. Ya, pero aquí tengo esto de acá, a ver, no sé si podemos mostrarlo. Vamos a ver si podemos mover la cámara. Ahí está. ¿Cómo llegaste? ¿Qué capo? Ya, pero que no se vea el rating. Ok. Procedimiento disciplinario ordinario número 001-2024. Incluye varias cosas, efectivamente, doctor Tomás Gálvez. La señora Liz Patricia Benavides Vargas por su actuación como fiscal de la Nación, pero también a Azucena Inés Solari Escobedo por su actuación como fiscal suprema provisional del despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria en delitos cometidos por funcionarios públicos, y Emma Rosaura Benavides Vargas. O sea, ella tampoco ha repuesto a Azucena Inés Solari Escobedo. La ha repuesto, pero después de muchísimo tiempo. Ya la repuso. Ya la repuso, pero después de mucho tiempo, cuando en realidad ya se había evidenciado una voluntad de incumplimiento. Ya, esa sí es una falta. Esa falta, es una falta. Pero esa falta no ha sido sancionada. Solo lo de Patricia. No se lo ha previsto, por lo menos directamente. Y el juez también en la resolución de ahora tampoco lo ha precisado con claridad. Pero en lo demás, la resolución del juzgado creo que es correcta. Y ciertamente, una vez que me notifiquen, sea la Junta o el juzgado, creo que la Junta Nacional de Justicia, pues le daremos la bienvenida a Delia Espinosa, porque así debe ser, porque se deben cumplir las resoluciones, se debe cumplir el ordenamiento jurídico y para eso estamos. Pero qué diferencia, doctor Gálvez. No se va a trincherar, usted no va a bloquear las escaleras, no va a hacer veladas, no se va a quedar a dormir. Yo pensé que no venía, que se iba a poner su pijama y se iba ahí a quedar a dormir en el 10º piso, pero me parece que ni siquiera has ido a instalarte. No, porque en realidad nosotros somos funcionarios, somos trabajadores del Ministerio Público, estamos en el lugar donde nos asignen.
sea como fiscal provincial, superior, supremo, como es mi cargo titular en este momento, o como fiscal de la Nación, como interinamente estaba ejerciendo. Pero no estabas en el despacho de la Fiscalía de la Nación al piso 10. Yo no subí nunca al piso 9, donde funciona el despacho de la Fiscalía de la Nación. Siempre estuve en el despacho de la Fiscalía Suprema de Familia y ahí he permanecido siempre. Y bueno, pues ahí me refugiaré una vez que regrese Delia Espinosa. Ha avanzado en bastantes cosas. Ha habido reuniones, hemos visto el día de hoy, por ejemplo, algo positivo, con el general Óscar Arriola, comandante general de la policía, en una declaración conjunta, que es lo que queremos, que el Ministerio Público y la policía trabajen de la mano, ¿no?, con esta lucha contra el crimen organizado. Este divorcio que existía en la época de Delia Espinosa, creo que todos lo hemos criticado. Ha hecho un cambio clave, que me parece que también un poco obedece a a esta presión ya judicial para que vuelva Delia Espinosa, y es la remoción de Fanny Quispe, de crimen organizado, de coordinadora nacional, y el nombramiento de un fiscal que yo tengo la mejor impresión de él, que es un fiscal guerrero, con carácter, con experiencia, que es el fiscal Jorge Chávez Cotrina, que tiene mucha experiencia en crimen organizado. Y su nombramiento creo que era algo positivo y necesario en este contexto. Claro, y yo no tengo nada contra Fanny Quispe, creo que es una buena fiscal, definitivamente, pero lo que pasa es que cuando se acordó entre todas las instituciones, Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público, Gabinete Ministerial, etc., se acordó la creación de un equipo especial interdisciplinario, con presupuesto propio y con autonomía, para enfrentar a este flagelo de la extorsión y del sicariato. Ahí consideré que desde el Ministerio Público tenía que haber un fiscal, o tenía que ser el coordinador, un fiscal operativo, ejecutivo. Y por eso es que repusimos al doctor Chávez Cotrina, que en este momento está trabajando incluso en unos operativos muy importantes, que seguro mañana a la amanecida va a dar una información muy interesante. Entonces había que reponerlo a él, y bueno, en reemplazo de Fanny Quispe. ¿Y qué pasa si Delia Espinosa lo saca? Ojalá que lo mantenga, porque justamente se está trabajando para enfrentar a este flagelo de la extorsión y el sicariato. Yo no creo que Delia lo cambie, pero bueno, será su voluntad y su responsabilidad también. ¿Cómo ha sido la reunión que ha tenido con el nuevo presidente José Geri? Nos habíamos reunido en el Congreso cuando era todavía presidente del Congreso. Después tuvimos una reunión en Palacio de Gobierno con todas las autoridades. Eso fue el jueves, y ahí es donde se tomaron los acuerdos a los que he hecho referencia. Pero el viernes en la noche, después que ya fue juramentado como presidente, ahí en ese momento justamente acordamos entre Legislativo, Ejecutivo, Poder Judicial y Fiscalía de la Nación continuar con los acuerdos que se había tomado el jueves. El principal, como repito, era crear este equipo especial interinstitucional con presupuesto propio y autonomía para enfrentar... ¿Y el Ejecutivo iba a darle el Ejecutivo los fondos? Iba a dar todo el... ¿Y el marco legal lo iba a permitir? El marco legal, incluso nos comprometimos a presentar un proyecto nosotros, que ya justamente lo estamos... Porque tienen terminando. iniciativa para el Claro, mañana tendría ya lo tienen listo. Casi lo tenemos, mañana lo terminamos y lo hacemos... ¿Igual lo vas a presentar? De todas maneras, pues porque seguimos trabajando, todavía sigo en... ¿Cuánto es el plazo hasta que la reponga Delia? 5 días, ¿no? Sí, 5 días. Esperemos cuando nos notifiquen, obviamente,
seguramente, como repito, le daremos la bienvenida y en ese momento pasaré a la Fiscalía Suprema, lo cual no significa que deje de trabajar, que deje de coordinar con este trabajo que hemos empezado. Eso no me va a impedir ni el fiscal de la Nación ni Delia Espinosa, sino en mi condición de fiscal supremo tendré que seguir contribuyendo para enfrentar este flagelo. La idea es que precisamente se trabaje todas las instituciones juntas. Claro, por eso es que nos están derrotando los criminales. Mira, la ventaja que hemos tenido, que he generado un poco de confianza con las instituciones, con los jefes de las instituciones, y hemos podido hacer muchas gestiones. Ojalá eso continúe, desde luego con la fiscal de la Nación, y yo también, como digo, voy a continuar en mi condición de fiscal supremo, y esperemos tener un resultado positivo, porque no podemos estar enfrentándonos, confrontándonos. Por el contrario, tenemos que generar unidad y trabajar mancomunadamente. ¿Qué cree que va a hacer la Junta Nacional de Justicia con esto? No tengo idea, pero quizás debería actuar como debió actuar desde el comienzo. ¿Cómo es? Pero enfocar debidamente el procedimiento administrativo y no centrarse en buscar incorporar a Patricia Benavides como fiscal de la Nación cuando había otra fiscal de la Nación legítimamente designada o elegida. ¿Y ahora cómo debería reconducir su investigación disciplinaria entonces? Bueno, no creo que no es pertinente sugerir ello, pero ellos tienen que saber que deben reconducir adecuadamente si es que quieren dar alguna respuesta, o en todo caso ya tomarán la decisión que consideren conveniente. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, esta noche en Contracorriente. Seguimos con el aún fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, esta noche en Contracorriente. Doctor, el caso de José Gerí, acusado de violación, usted lo ve y determina que no hay responsabilidad porque habían pruebas científicas, me imagino pruebas de ADN que demostraban que él no había sido el que había violentado a esta mujer. Mira, cuando yo llego, ya la investigación estaba concluida con todas las pruebas detalladamente recabadas, ¿no? Justamente. ¿Pero qué tipo de pruebas? Por el doctor Villena. Tenía todas las pruebas, incluido ADN. ¿Y no era el suyo? No había ningún elemento, así lo digo categóricamente, y no es que quiera defenderlo al presidente, porque siempre lo dije desde el primer momento. Y además yo no conocía, nunca lo había visto a José Gerí. Cuando yo archivo su denuncia, yo nunca lo había visto, no lo conocía. Es más, archivé 3 denuncias más de otros congresistas que estaban por violencia familiar. Los archivé de todos porque no había mérito para abrir o formalizar una investigación. Pero las tienen ahí aguantadas para usarlas, para presionarlo. No puedo decir eso, sino que a veces también déjeme a mí decirlo. Hay sobrecarga de trabajo también. Eso también es cierto. No, es que eso es una realidad que no podemos negarlo, ¿ya? Entonces, yo evalúo, analizo, no existía ningún elemento de convicción como para sustentar una formalización de la investigación. Se hablan de contradicciones en la versión suya, de la enamorada, etcétera. No, ni siquiera contradicciones. Lo que pasa que cuando la chica se despierta, la víctima se despierta, y encuentra que la habían violado, ¿sí?, encuentra el polo de Gerí en la habitación. Ese es el único elemento de convicción. Pero ese polo, cuando estaban antes jugando con la manguera en la piscina, se habían mojado y él se quitó el polo. Y se quedaron ahí con la ropa mojada, de todos. Alguien seguramente que lo llevó a la habitación y estaba en la habitación. Pero ¿cuál es lo más importante? Que en el tiempo que sucedieron los hechos, Gerí estuvo todo el tiempo con su pareja en otra habitación. ¿Ya? Y en segundo lugar, salió pues el ADN que era totalmente negativo. Pero no solo eso, sino que la otra persona reconoció los hechos. Llamó por WhatsApp, por celular a la familia, a la hermana pidiendo disculpas, etc. ¿Y a esa persona se le va a procesar por esto? Esa persona, claro que está con detención, pues, pero se ha fugado a Francia. Y ha reconocido y está totalmente acreditada la responsabilidad. Y realmente de Gerí no hay ningún elemento de convicción.
Por eso es que yo lo archivo. Y además, nadie interpone queja, nadie impugna la resolución. En la prensa algunas personas cuestionaban, pero sin ningún fundamento. Estas supuestas leyes que favorecen al crimen, tildadas de procrimen por ciertos ideólogos que ya sabemos qué intereses defienden, ¿son así? ¿Estas leyes realmente favorecen al crimen organizado? Mira, quizás no se hizo, son leyes que se modificaron, no son nuevas leyes. Así es. Sino una ley ya existente se modificó. ¿Por qué se modificó? Porque en realidad era un tipo penal demasiado abierto que todo entraba en la organización criminal, claro, por ejemplo. Entonces lo que Pero el mismo Basombrío en su momento, que fue el que impulsó esto cuando él estaba en el gobierno, dijo, oye, esto no era para los partidos políticos, era para las organizaciones criminales. Por eso, mira, todo entraba como organización criminal. Claro. Entonces había que ponerle algunos parámetros, los más adecuados. Pero parece que el Congreso no lo hizo correctamente. No es que quiso favorecer al crimen ni nada, sino no utilizó una técnica legislativa adecuada. Y eso ¿En todos los casos? En el delito de organización criminal. Ya, en la ley 32108. Entonces después se corrigió. Sí. Eso prácticamente ya se ha corregido. También en el caso de extinción... Claro, porque pedían que estuviera el abogado, era imposible allanar, ¿no? No, eso todavía está... Bueno, sí, pero habían barreras más difíciles. Eso sí es un exceso, definitivamente. Creo que en una evaluación adecuada se tendría que modificar esa norma porque en este momento de emergencia en que tenemos que enfrentar al delito, tenemos que enfrentar a extorsionadores, a sicarios, a asesinos. Los intervenimos y tenemos que esperar que llegue el abogado. Tenemos que flexibilizar la forma de intervenir la investigación en sí. Entonces yo creo que eso sí se tiene que modificar, pero no es pues que quisieron favorecer al crimen o algo así, sino que la técnica legislativa utilizada no fue la más adecuada. Lo de los colaboradores eficaces también eran plazos, pues, y no terminaban nunca, no se cerraban las colaboraciones. Estamos viendo los problemas que está teniendo José Domingo Pérez. Lo que pasa que cuando se utilizó el criterio de la organización criminal para todos los delitos, ¿ya? Entonces, todos muchos fiscales perseguían a determinados personajes, fundamentalmente con cierta ideología. Entonces, ellos querían tener todo el tiempo para tenerlos del cuello. Claro, 36 meses más, 36 meses más. Pero un tiempo, yo creo que el tiempo es incluso razonable. ¿Por qué? Porque si no recabas la información, la prueba. 8 meses con extensiones limitadas. 8 meses más 8 meses, etcétera. Ya no lo vas a hacer. Bueno, no lo hizo en el caso de Budián y lo mataron, ¿no? ¿Te das cuenta? Así de simple. José Miguel Castro. Ya, sino que ya tienes casos en 7 años, 8 años, 10 años, y para eso quieres tener todavía que esté vigente la colaboración eficaz. No, pues eso creo que no es adecuado. Sin embargo, hay que ver cómo ordenamos esa legislación con una evaluación adecuada, porque tenemos que optimizar la actuación de las autoridades, Fiscalía, Ministerio Público, Poder Judicial, para investigar, primero prevenir, investigar y derrotar a esta mafia de las extorsiones y los sicariatos. Delia Espinosa no quería aceptar que la policía tuviera las facultades de investigación también determinadas en nueva legislación. También ese es un problema. ¿Por qué? Porque ya ha pasado tanto tiempo, más de 20 años, en que la policía ya no se encarga de la investigación integralmente del delito. Claro, lo está haciendo la policía. Sí. Entonces, para empezar, ya no tienen personal técnico, ya no tienen investigadores, ya no tienen recursos. ¿Y cómo lo va a hacer en este momento la policía?
pero... ¿Eso lo has conversado con Claro que lo hemos Óscar conversado, Arreola, con el hemos general? conversado con el comandante general de la policía, y ahí se tiene que hacer un, digamos, un justo medio, un punto de equilibrio para que entre la fiscalía y la policía lleven adelante. Ya, pero las eso es muy distinto a un divorcio y a rehusarse o incluso crear un aparato paralelo en el Ministerio Público. Tenemos que trabajar juntos, así de simple. Si no trabajamos juntos... Pero Delia Espinosa no quiere, pues. Bueno, eso será su perspectiva de ella, pues, ¿no es cierto? Pero los otros fiscales supremos no pueden ayudar a encaminar esto en favor del país. Es más, yo en cierta ocasión manejé estos criterios e inclusive le dije que no deberíamos estar generando enfrentamiento, lo cual me ha cuestionado también, como que diciéndome que yo he dicho que no debe investigar. No, eso nunca dije. Lo que yo dije que no hay que estar generando confrontaciones innecesarias, y eso se tiene que seguir, porque confrontados no podemos unificar esfuerzos, y si no unificamos esfuerzos jamás vamos a vencer a este flagelo que prácticamente ya nos tiene arrinconados. Muy bien. Doctor Gálvez, gracias por haber estado con nosotros aquí. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto, pero en todo caso celebro la actitud que tiene, ¿no? Porque es muy distinto a lo que hizo Delia Espinosa en su momento. No lo quiero poner en aprietos, pero yo sí lo quiero resaltar. Viene una orden de un juez y el señor hace caso a lo que dice el juzgado. Da un paso acostado, le da la bienvenida a Delia Espinosa y espera a ver qué dice la Junta Nacional de Justicia. Y permíteme precisar que yo voy a seguir trabajando como fiscal supremo o como fiscal de la Nación, eventualmente si se diera la circunstancia, o en el cargo que me encuentre, porque inclusive desde mi estudio jurídico cuando estaba fuera del Ministerio Público, yo he tratado de colaborar, he tratado de buscar la justicia, e inclusive cuando estuve participando en política buscaba precisamente que trabajar por los demás. Así de simple. Muy bien. Gracias a Tomás Gálvez, ha estado con nosotros el fiscal de la Nación interino explicándonos todos los pormenores de lo que va a pasar en estos días. Vamos a estar expectantes, por supuesto.